Buenos días a todos. Hola, buenos días. Habíamos quedado en hacer una evaluación, pero tenemos que revisar algunos del ejercicio todavía. No habíamos podido revisar el viernes, estuve mal de la garganta. Vamos tentativamente a revisar algunos ejercicios ahora. Si usted tiene también alguna propuesta de ejercicios para ver si la evaluación hacemos el día viernes. Ya. La última clase dejamos un ejercicio ahí a media. Quería saber, Ya. yo lo explico. Revisemos a ver cuál era. Déjeme chequear. Bueno, estaba puesto en la pizarra. Debe ser este de acá. Creo que era este de acá. ¿Ese era? Creo que sí. Teníamos... Estoy tratando de mandar una foto, pero no me está dejando. ¿La comparto o...? A ver, así ya se envió un archivo. Déjame ver. Tengo yo aquí. A ver, lo voy a abrir acá. Es este mismo, ¿no? Dice, teníamos ejercicio 12. Teníamos esta recta. A ver, un plano. R3. Queríamos calcular la distancia, hablar de la ecuación de la función proyección. A ver, déjenme chequear acá. Les compartió dos hojas, vemos aquí. La primera dice, a ver si se ve ahí en pantalla, dice, complemento ortogonal de, en este caso está literal 1, nomás era ya. Entonces teníamos, que habíamos construido la base, ahí no debería haber problema. Tenemos entonces una manera de ver el ortogonal, como yo tengo una base, construyo la condición que era aquí para todo, al ser espacio vectorial. Entonces se construyen dos ecuaciones. Las dos ecuaciones generarían entonces la condición para el ortogonal en R3, que sería una recta. De ahí sacamos una base, creo que estamos ahí. La base 2 menos 1, 0. Ya, puede ser. Aquí solo cambio el signo, no importa, ¿no? Hablando de la dirección del vector. Luego decíamos la proyección, entonces formalmente voy a proyectar en el ortogonal, que era más fácil, como tengo una sola dirección, es una sola fórmula para un vector general. ABC va producto punto con la dirección, llevada a la dirección y la norma al cuadrado de dirección. Entonces ahí recordar que la fórmula del producto interno se había dado la canónica, creo, ¿no es cierto? No se dijo nada más, era producto interno canónico. Entonces aquí, esperando que no nos equivoquemos, crea un vector general. O sea, el vector ABC se mueve así, ¿cierto? Esa debería ser la lógica. Entonces, hasta ahí estaríamos bien. Ahora, para calcular la distancia de este vector AS, como construimos acá la proyección al ortogonal, entonces la distancia es justamente esa idea, ¿no? En el esquema que estamos dibujando en algún momento por acá, si usted tiene S, quiere calcular la distancia, es este módulo del vector, que se construiría también con el complemento ortogonal. Entonces, al vector en cuestión proyectado al complemento ortogonal, el módulo de la proyección ya sería la distancia. O al revés, si le proyecto sobre el S original, aquí tendría que restar. Bueno, nuestra construcción, como tenemos ese ortogonal, va directo, ¿no? La proyección módulo. Entonces aquí simplemente evalúa este vector específico 1, 1, 1. No esperando a que no se haya equivocado en sumar, restar. Me daría otra vez producto interno canónico, da algo así. Creo que se ve medio raro porque ya está evaluado. Está evaluado en 1, 1, 1. Ya no debe haber AB por ahí. Está mal aquí, ¿no es cierto? Habría que evaluarle nada más. Por ejemplo, si le pone 1, 1 acá me va a dar menos 2. A ver, 2 quintos con 2 quintos, igual. Menos un quinto. Bueno, 1 sobre raíz de 5, 2, 2, con raíz de 4, creo que algo así, 2, por ahí. Positivo de ser, no. Cuando hablamos de distancia es un número positivo ya. Momento de evaluar. Creo que están bien las fórmulas. ¿Qué más había? Luego decíamos
¿Por qué no construimos también la proyección del otro lado? Entonces, usando esta identidad sería facilito, ¿no? Como ya conozco la una, conozco el vector original, puedo darle la vuelta, solo pasando a restar x menos. Entonces la fórmula general, aquí nada más escrito, la fórmula general del otro pedazo de la proyección sería ABC menos esta fórmula de acá. Me vuelve a dar una ecuación ahí, un vector en 3 coordenadas general. Déjenme ver qué más tenemos por acá. Ya, un poquito más. Bueno, por ahí. Ya, entonces, bueno, y vamos igual, la base, construíamos, ¿qué queríamos hacer? Queríamos construir ese ortogonal, pues, como tengo dos elementos. Bueno, hay que poner un poquito más claro qué vamos a hacer. Dice Graham Smith, vamos a hacer, bueno, podría ser, eh, ¿para qué me va a servir Graham Smith? ¿Para encontrar el ortogonal? No, sino más bien para proyectarme va a servir. Bueno, con la base, si pasamos el proceso Graham Smith, dice llegamos desde de acá. Sí, como de hecho era, a ver, aquí veo raro. Es otro ejercicio este, ¿no es cierto? ¿O no? Porque la base no puede tener dos vectores si era una, ah, no, sí, está. Si es un plano, tengo dos vectores, uno, uno, dos, 0, 1, sí, tengo dos vectores de acá que visualmente al ser producto interno canónico, de hecho ya es ortogonal, o sea, tengo una base ortogonal ya. Bueno, eso me permitiría construir, por ejemplo, la proyección. Pero para el ortogonal solo uso las condiciones, que otra vez serían dos. Pero aquí veo una, dos, creo dos ecuaciones parametrizado. Entonces tendré una base de ese ortogonal, que es igualita, ¿no? 2 menos 1, cambiado el signo nada más. Luego la proyección, entonces puedo proyectar, ya que tengo la base de ambos, podría ser de una vez de ambos también. Entonces, la proyección en ese otra vez, una sola dirección, una formulita y llega a ecuaciones, que se escriben en general para X y Z. Y así quedaría mi fórmula, ¿cierto? Bien, está para el proyector. Luego, el punto en cuestión. Queremos hacer la proyección del otro. Entonces hay dos opciones. Si ya conozco la proyección, dice que la suma de esta con la que voy a buscar es la identidad, puedo despejar. O si no, como ya tenemos acá una base, que de hecho es ortogonal, entonces puedo proceder de la misma manera, por definición. Y aquí se abre dos pedazos, por las dos vectores de la base. Como son ortogonales, funciona. Si no, no funciona la ecuación. Y otra vez, ¿no? Vector general, multiplica, esperando que no se equivoque, concluye con un vector. ¿Pero por qué le separamos? Aquí, si no, hay que unirle ya una fórmula final, que sería para ABC un vector. Entonces aquí le puede chequear la lógica. Si esta proyección está bien calculada y la proyección de acá, al ser complemento ortogonal, debe sumar la identidad. O sea, si suma este vector general ABC con el vector general acá, digamos en ABC, debería darme la identidad. ¿Sí o no? La componente final al menos obvio. Cojo 0 y C y A medio C. Si coge aquí en ABC se llama 4A menos 2B. 4A menos 2B se va al B, me queda 5A sobre 5A. Y el otro igual, entonces sin función, pero está bien. La proyección al ortogonal y la proyección al conjunto. Esas serían las dos ecuaciones. Y ahí sí ¿qué más tenemos? Ahora está la comprobación. La identidad debe ser, ¿no? Aquí hay que poner general ABC, ABC, ABC. Bueno, y la distancia, entonces como ya tengo las fórmulas, solo hay que aplicar el valor en cual conviene. Bueno, ya tengo las ecuaciones, las dos dan lo mismo. Calcularía, por ejemplo, la proyección de su ortogonal, otra vez evalúa y ahí saca salía raíz de algo, raíz de 25, dice. Creo que tiene un quinto acá, 0, pero ahí va. Sí le veo bien. ¿Qué más compartieron? Como les digo, salvo que se haya equivocado en sumar por ahí, pero en el camino a construir estamos bien. Dice, igual para ortogonal, tengo la ecuación, construir una base. La base del ortogonal es evidente, ¿sí o no? Bueno, ya habíamos dicho, si es producto interno, puedes sacarla de aquí. Producto interno canónico lo puedes sacar de aquí.
directo. Y si no es producto interno canónico, ahí tengo que calcular algo por ahí. Bueno, construyo el ortogonal y descubro la dirección que decíamos. También vengo al proyector. Lo calcular aquí, pero está medio extraño. Dice W1, W2 vale 0. ¿De qué? No lo entiendo ahí. Pero si quiero calcular la proyección a S, debo buscar una base de S que sea ortogonal. Entonces habría que decir que es ortogonal de acá, que creo que es lo que está indicando, ¿no? Y ahí produzco la fórmula y llega una ecuación. Sí, por ahí va para el otro. Como es un solo vector, va directo también. Y tendría las dos fórmulas para S y para S ortogonal. Más o menos, sí, pero porque igual a veces no. Estamos probando que suma la identidad, sí. Acá estaría la fórmula, ¿no? La una y la otra. Ya se puede comprobar, la misma historia y la distancia, ya puedo evaluar. Pero acá está sacando otro número, no sé si evaluaron mal por ahí. Raíz de 5 sobre 2, dice. Hay que chequear qué valor nos sale. Bien le veo. No sé si alguna inquietud puntual ahí. Voy a compartir con algunos otros compañeros también. Acá saca un valor de la distancia distinto. Sí, profe, ese es mío. Esa es la pregunta C, en donde no sé si estaré bien lo que hice. Le tengo que descargar para la vuelta. Déjame ver. Ahí. Dice la distancia acá. Tengo, bueno, sí, con ese y ese ortogonal, de hecho tengo una base completa del espacio. Si logro construir la base de ese ortogonal que era directo, como la tercera es ortogonal a las dos anteriores, entonces de hecho es una base completa de 3 ortogonal. Luego dice, si le descompongo al vector, sí, lo que se acuerda la idea de suma directa. Las componentes van a crear justamente las proyecciones al ser suma directa. Entonces si le descompone, tiene unos coeficientes por ahí, 300, bueno, no sé, 0, dice un quinto. Habría que ver también calcular. Luego, ¿cuál es la interpretación? Yo pude descomponer, eso habría que poner un poco más detallada la idea. Descompuse al vector en dos componentes de los espacios por las bases ortogonales. Las bases ortogonales lo único que permite hacer es, si no es ortogonal no funciona. Lo que estamos ilustrando aquí es que hemos descompuesto este vector en sus componentes ortogonales. Es como haber movido el sistema de referencia y ya tengo justo los vectores en el cuadradito. Es lo que he logrado hacer. Y ahí ya puedo hablar de rápidamente la distancia, ¿no? La distancia de la componente acá, por ejemplo, en mi gráfico. Entonces la distancia viene a ser, pero acuérdense cuál era. La distancia a es la componente de este vector. La componente de este vector sería 3/5 y 0, que hay que pensarle como norma, hay que calcular la norma de eso, pero no sale 1. Pues. Va a salir, a ver si no se confunde, ¿verdad? Porque es la componente en esta base que ya era ortogonal, pero no es ortonormal. Habría que ortonormalizar. Cuidado, se va a confundir ahí, lo voy a poner, explicar un poquito acá. Siempre es cómodo hacer una referencia a lo que pasaba en R2, cuando usted tenía sistemas de referencia tradicionales, un vector de coordenadas AB. Decir que es AB en el sistema de referencia lo que está diciendo es que se escribe A como el primer vector director, que está por acá, ¿cierto? Más B, segundo vector director, que está por acá. Entonces, como son bases ortogonales, la base canónica de norma 1, la norma del vector en cuestión era A cuadrado más B cuadrado, perdón, así, la norma. Pero esto funcionaba bonito porque son base ortonormal. Entonces, en nuestro caso, como haya estado ahí el sistema de referencia, este era S y este es S ortogonal. Tengo la misma interpretación, ¿sí? Podría tentativamente, o sea, si el vector X la descompuse, pero aquí tengo más de dos direcciones, ¿no? O sea, lo que estamos haciendo es que el vector lo logré descomponer en una parte que es de S y otra parte que es de S ortogonal. Más allá de las dimensiones está partido de esta manera, una suma directa. Y aquí tendría entonces mis coeficientes, el coeficiente que calculo para alfa, el primer vector director de S,
más beta, el segundo vector director de S, y aquí un gamma, el vector director de S ortogonal, que lo vamos a llamar F1. ¿Ya? Es la misma lógica. Me encantaría decir que la norma de esto es alfa cuadrado más beta cuadrado más gamma cuadrado. Pregunta de examen, ¿verdad o no? ¿Sí o no? Sí. Sí, solamente si estas formen igualito que lo que pasaba en R2, E1, E2, F1 debe ser una base ortonormal. Si no, no funciona. Estamos casi cerca porque S era evidente, era una base ya ortogonal. Al ser complemento ortogonal, S ortogonal, valga la existencia, toditos los tres, ya tengo ortogonal. Pero ya un paso ahí. Para poder calcular con la fórmula ahí espectacular del teorema de Pitágoras, necesito hacer el ortonormal. O si no, dividir para la norma. Funciona. Aquí lo que hace es dividir para la norma del primero, dividir para la norma del segundo al cuadrado, ¿no? Y dividir para la norma del tercero. Ese ajuste habría que hacer ahí, porque no son ortogonales. Sí, esa es la idea del teorema de Pitágoras realmente extendido. Entonces, mi diagrama funciona bonito, pero en el caso general también tengo esa idea. Si tengo más dimensiones, siempre que sea una base ortogonal. Entonces está casi cerca, porque aquí nos encantaba tomar, ¿no? 3/5, 0 y 1/5 y ya está, pero no es ortogonal la base, ortonormal, hay que dividir para las normas. Y ahí sí se va a mover un poco el coeficiente acá. Entonces, eso del alfa y beta nomás sería nomás, y el gamma no sería, ¿o no? ¿Perdón? Por ejemplo, eso de la base en S solo sería alfa y beta, sacar la ortonormal. Y el gamma no sería, porque el gamma Claro, sería para sí, el otro. verdad es, como quiero la distancia, no quería la norma del vector, o sea, no quería esta norma, no, quería la norma de esta componente, ¿cierto? Exagerando ahí. Pues lo que me interesa es esto realmente. Entonces ahí sí estamos de acuerdo. La distancia que buscamos, llamada D, es alfa cuadrado más beta cuadrado, pero si son la descomposición en una base ortonormal. Si no, me toca aquí dividir para las normas de sus elementos de la base. Y ahí tendría esa formulita. ¿Sí? Sí funciona. Bien está, porque todo es ortogonal, los logramos romper de esa manera. Entonces, afinando ahí, claro, si sale 3/5 y el otro era 0, dice 0. Y está acá, está súper cerca. Sería 3/5 pasado por radical. Y hay que calcular la norma de esto en base canónica, que me va a dar 5 raíz de 5. 3, ¿cuánto sale? 3 raíz de 3 sobre 5 creo que sale. Yo creo que el valor verdadero, ahí lo voy a chequear. Sale un poco más rápido de calcular. Creo que es la respuesta. No me equivoco. Ya. Ya, profe, gracias. Entonces, eso de lo que salga en alfa y beta se le resta a la distancia, ¿no? Del vector 1, 1, 1. ¿O no? em, ah, hay que ver contra qué estaba proyectando. Si está al otro lado, creo yo. Está sacando la base de S. A ver, en mi gráfico acá estamos al revés, más bien, ¿cierto? Perdón. Sí, está al revés. O sea, en mi gráfico, que ya se me va a perder ahí. En el gráfico, estoy mal acá. Si cojo lo que estaba exagerando aquí en rojo, está acá más bien, ¿no es cierto? Entonces, del X, ¿cómo le resto? Estoy calculando la norma, no funciona. Tendría que restar como vector. O mejor vaya por acá. Este otro pedazo, este de aquí, es justo más bien el de acá. Y ya está directo. De hecho, estaba al revés, más bien. La distancia que buscaba sería esta componente. Y ahí es directo, ya, porque como tengo un solo numerito, es más bien alfa nada más. Sería la raíz cuadrada de alfa al cuadrado sobre la normal de su vector. Sí, ahí sale al revés, ¿no? ¿Cuánto me sale? Bueno, ahí no sé cuánto sale el ra. Habría que ver, dice 1/5, otra vez sale 5. 1/5. Parece que sí. Sobre el 5 va. ¿Qué sale? 1/5. Chequele ahí en los cálculos. Hay que. No me ponga así tan rápido, quizás hay que documentar, porque juiciosamente sí, bueno, descompuse el vector en esto, pero hay que explicar
como tengo una base ortogonal, entonces la distancia que busco es, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, déjenme ver los otros compañeros si llegaron más o menos al valor. Por acá cómo estamos. Sobre raíz de 5. Ahí me quedó la duda si es sobre 5 o sobre raíz de 5. Y déjenme por acá. Tenemos también la construcción. No, la distancia no la veo. Y al final no le puse la distancia como tal, solo le había dejado el vector. Ya. O sea, ya, o sea, entonces Aquí para... esa es la descomposición, ¿no es cierto? Eso puede esa ver. es la comprobación más bien, ¿no? Sí, pero ilustra justo la descomposición de que hablamos. El primer vector está en S y el segundo está en S ortogonal. Entonces, como buscaba la distancia, a la final es la norma de este vector. Ya como está en limpio es directo. Es 2/5, 1/5 y 0. O sea, la respuesta ha sido la norma, el vector, insistiendo ahí en el gráfico. Otra vez, lo que hemos hecho es, si este es S, y este es S ortogonal, al vector en cuestión de acá, U, se lo descompuso en este vector y en este vector. Pues ya llegó a probar que este vector es, ¿cómo era? Bueno, el de abajo es 3/5, 6/5, decimos. 3/5, 6/5, 1. Este sería este vector de aquí. Y el otro que debe sumar 1. Bueno, sí, porque justo era el vector de acá en cuestión, era el 1, 1. Es 2/5 menos 1/5. Me da 2/5 menos 1/5 y 0. Este vector de acá, la componente. Entonces, como es ortogonal toda la historia, entonces ya tengo, la distancia que buscaba acá es la norma, si está escrito en coordenadas la base canónica, producto íntegro canónico, es simplemente 4/25, ¿cuánto le da? Más 1/25, que al final ha sido 5/25, 1 sobre raíz de 5, así ya se significa, ¿no? Me equivoqué, 4, 5. Sí. Esta sí era la respuesta. Sí, ahí estamos bien. Sí, la distancia. Estamos para acá un poco lejos. Sí, no olvidé del cuadrado. Sobre 25, por ahí estaba. Hay que ver el cálculo nomás que puse por ahí. Dice, entonces, la base S y la base S ortogonal, esas bases siempre procuramos que sean ortogonales o Eh, ortonormales. Depende de lo que quiero hacer. Verá, o sea, en macro, otra vez en mi gráfico, ahí sí, aquí está S. Dice que esto es de cualquier dimensión. O sea, aquí podría tener dimensión 6, por ejemplo. Y ese ortogonal, si estuviera en R9, ese ortogonal aquí tendría dimensión, la diferencia, ¿no? 3. El esquema nomás para recordar. Entonces, si yo logro crear ortogonal acá, yo sé que un vector se va a descomponer en suma directa. Cualquier vector. La componente U de S, llamémoslo así, la componente U de S ortogonal. Entonces, US es, por definición, ortogonal a la proyección del otro lado. Pero lo que pasa en el mundo aquí, en ese, lo que pasa en el mundo de acá, ni idea. Puede ser que la base que encontró no sea ortogonal. Pues al menos tengo esa idea, esa garantía, ¿cierto? Que al vector lo puedo proyectar así, no importa la dimensión. Pero usted quiere, por ejemplo, explicar la formulita aquí, ¿no es cierto? La aplicación que existía aquí de proyección de un vector cualquiera, X, en S, para poder escribir la fórmula. Ahí sí debo ortogonalizar esas 6 dimensiones. Y no me puedo escribir aquí la fórmula. ¿Sí? Es independiente de esta idea de proyección de complemento ortogonal. La misma idea, el otro aplicación que creaba acá la proyección de un vector cualquiera en ese ortogonal. Como la escribo, necesito ortogonalizar las 3 dimensiones de acá para poder escribir la fórmula. Lo único que sé es que siempre van a sumar la identidad. Esta más esta me da la identidad. ¿Sí ve la idea? Entonces, dependiendo de lo que haya que hacer. Si lo único que quería calcular era la distancia, pues realmente no necesito ortogonalizar. Bueno, en el peor de los casos, tendría que ortogonalizar alguna. Porque verá, si quiere calcular, por ejemplo, esta distancia, ¿cierto? Como lo hemos hecho en el ejercicio, hay dos opciones. O calculo entonces este vector, o calculo
el de acá y lo hago por diferencia. En cualquiera de los caminos necesito construir esto o el de acá, ¿cierto? Sobre ese ortogonal. Cualquiera de los dos caminos. Otra vez, para poder escribir la fórmula, necesito o bien ortogonalizar la dimensión de acá o ortogonalizar la de acá. Entonces ahí no hay remedio. Si la dimensión es súper grande, 9, mejor me voy por 3. Más fácil construir algo ortogonal de 3 que de 6. ¿Sí? Ahí depende de lo que vaya a hacer. ¿Estamos? Y bueno, no sé si alguna otra inquietud. Yo no le veo que estamos por buen camino. Hay que quizás explicar un poquito mejor. A veces no se entiende lo que está haciendo. Sí, Lisa, sobre eso. ¿Sí? Sobre eso. Las bases para ese ortogonal. En este caso la hallamos basado en las ecuaciones que nos daba el espacio vectorial S. Que, por ejemplo, aquí era 2x1 menos x2 es igual a 0. Y entonces concluimos que las bases para ese ortogonal podrían ser 2 menos 1 y 0. Claro. Si nos dieran otra ecuación más, por ejemplo, x3 igual a x1 o algo así, entonces, ¿cómo podríamos sacar ahí la ecuación, las bases de ese ortogonal? El único camino es construir una base cualquiera y luego ortogonalizar con el proceso de Graham-Smith. Aquí lo que nos hemos ahorrado es usar Graham-Smith porque la base era súper fácil y de cajón salió ortogonal. Pero si no, siempre tengo que pasar por Graham-Smith. Sí, pero, o sea, ¿cómo llegamos a esa base? ¿Es basado en las ecuaciones? Claro. Sí, o sea, ¿cómo Ya, calcular la base de un espacio vectorial? Es la condición que tiene para el espacio. ya, entonces, pero, y si si en este caso la de nosotros hubiera tenido otra ecuación, tipo, no sé, x3 igual a x. Claro, ahí cambia todo el ejercicio porque si la ecuación es distinta, lo único que debe recordar, yo sí les puse por acá un esquema, creo que le he borrado, la idea de la dimensión al menos. Le he borrado, creo que no se lo da. Lo único que sé es al menos la dimensión, pero ya de la ecuación, o sea, hay que parametrizar, ¿cierto? Imagina que está, como dice, estuviéramos, por ejemplo, en L3 y tiene dos ecuaciones, x y z, no, x y z, en alguna ecuación así, igual a 0, cualquier otra cosa así, igual a 0, al menos reconocer qué será esto. Estoy en R3, dos ecuaciones, ¿son LI o no? Sí, son LI. Entonces, en R3, dos ecuaciones, esto es una recta. Entonces busco un vector, director, y ahí lo más tradicional para no equivocarse es mejor parametrice, ¿cierto? Usando las ecuaciones, escribo aquí cuántos parámetros puedo tener, entonces ahí voy a descubrir que hay un solo parámetro de idea de una recta y puedo sacar la base. O sea, ahí no hay remedio. Pero, ya, pero de esa forma yo lo había hecho y lo que había hallado eran las bases de S, Ujú. no de, ya, pero ese ortogonal es la que yo quiero hallar, la que le estoy diciendo. Ah, la definición, o sea, la definición para ortogonal. O Ortogonal, sea, claro. digamos, si esto es S, la definición del ortogonal hay que recordar, ahí dice, vamos a buscar un vector general, X, Y, Z, como quiera, U, de L3, tal que U sea ortogonal con todos los elementos de S. Pues gracias a que S es espacio vectorial, basta considerar esto, ¿no? Basta eh, garantizar esta condición en una base de S, de la necesidad. Si yo tengo una base de S, esta condición se traduce en una ecuación. ¿Sí? ¿Y cómo lo ve? Tengo justamente el número de ecuaciones como elementos de la base. Si aquí era una recta, tengo un solo vector en la base, entonces esta condición de aquí estrella se convierte esto, ¿no es cierto? Con un elemento en la base de S, se traduce en una ecuación igualada a 0, que sería la forma de entender a ese ortogonal. Eso es justo lo que se hizo. Debe usar la Entonces, definición para sacar. ¿Sí? en este,
Entonces, en este caso, habrían dos bases de ese ortogonal, ¿no? Y podrían ser 1, 1 menos 1 y 3 menos 1, 0. No, pues ese ortogonal era una recta nomás. Solo hay un solo vector director que puede ser un múltiplo de él, cualquiera. Lo que compartieron los compañeros, por acá estaba. Por aquí estaba. Dice, este es S, tengo una base de S. ¿Cómo busco ese ortogonal? Con la definición. Como S es un espacio vectorial, este para todo pasa a la base. Aquí se podría detallar, ¿no? Lo que digo. O sea, como S es un espacio vectorial, la condición de la definición pasa entonces a construir solo dos ecuaciones. ¿Qué son estas? Pues las dos ecuaciones provocan entonces la definición de ese ortogonal, que en este caso 2 de 2, una recta. Entonces ahora sí otra vez interpreto esto parametrizando como quiera, encuentro un vector director. Entonces el vector director ya es distinto porque usted puede haber tomado menos 4, 2 y 0, menos 10, 5, 0 o 1, menos un medio 0. O sea, la dirección es la que importa, el módulo no. Sí. Vamos. ¿Qué más compartí? No sé si hay alguna otra inquietud por ahí. Bueno, ese es un problema de redes. Qué raro. Bueno, Dice, ¿qué número de ejercicio es este que estamos haciendo? el 12. Entonces, ya. A ver, íbamos a ver algunos ejercicios un poco más simpáticos y podríamos ya usar la referencia a los complejos también, ¿verdad? Ya con la experiencia que tenemos, que es la única precaución que habría que recordar. Cuando hablamos de los complejos, bueno, acuérdese de fundamentos si sigue usted, ¿no? Si sabe de qué se trata los complejos desde el colegio. La notación del imaginario, de toda esa historia. Lo que se agrega es esta pequeña idea sutil en la definición. Debe pasar por conjugado. Pues vamos a barrer un poquito las ideas que habíamos visto para el Producto Interno, qué pasa con la idea compleja. Lo que va a ocurrir o lo que va a necesitar, ¿se acuerda? Desde el punto de vista matricial. Recordemos eso, la idea del Producto Interno. Lo que habíamos dicho es la definición, ese primer inciso, segundo inciso y tercer inciso. El primero que era linealidad respecto a la primera componente, el otro era una simetría y la tercera que no tenía nombre todavía, que teníamos que completar cuadrados, etc. Entonces, en la primera, por ejemplo, usted podía buscar aquí la matriz. Poder encontrar la matriz, ya que verifique la identidad de la definición producto interno, garantizaba la idea de linealidad, ¿no es cierto? Que puede existir la matriz. La otra se traducía en el caso real a ser simétrica. Simétrica. ¿Cierto? Y la última todavía nada obvia acá. ¿Sí? Esto en el caso real. En el caso complejo, ¿qué va a cambiar? Pues lo mismo al final. Si puedo escribir la matriz, si existe esta matriz, ¿cierto? Ya tendría garantía de la primera historia. De la segunda, la idea de simétrica se va a llamar más bien como ustedes adjunta o autoadjunta. Autoadjunta, creo que se llama. Autoadjunta. Sí, y el tercero todavía sin interpretación. Esto cambiaría. Aquí en concreto, ¿cómo era ese tipo de matrices? No tenía matrices, por ejemplo, aquí 2, 3, 1, por ejemplo, de 3 de 3, y aquí tiene que ser simétrica. O puedo tener así. Si le doy aquí un menos 1, debe estar por acá un menos 1. Si está por acá el 2, debe estar acá el 2 mismo. ¿No es cierto? Esa es la idea de un ejemplo visual en L3, por ejemplo, del caso real. Una matriz así. En el caso complejo, pues ya puedo tener aquí números complejos. ¿Sí? O sea, podría tener aquí 2, un i, un 0. Pero la idea de autoadjunta, recuérdese, cuando decía simétrica era así. Autoadjunta se pide que sea con el conjugado. O sea, esto es simétrico. Esta es la matriz adjunta, igual a la A, sería la idea de autoadjunto. Entonces, no cuesta mucho entender ahí qué debe pasar. A más de ser simétrico, o sea, esto le va a sumar una característica a la idea de simetría. A más de ser simétrica, debe pasar por el conjugado. O sea, si aquí tengo un real, aquí está limpio el real.
Si hubiese aquí, por ejemplo, el 1, también aquí va a estar el 1, ¿cierto? Va a ser simétrica desde ese punto de vista. De la idea del conjugado, ¿en qué cambia? Si aquí tengo el i, aquí debe venir el transpuesto conjugado, debe haber entonces el menos i. Si acá estuviera, por ejemplo, el 2 más 3i, acá arriba debe estar el 2 menos 3i. ¿Se entiende? El real pasa impecable y el conjugado es el que cambia. Porque acuérdense que 2 más 3i barra es 2 menos 3i. ¿Sí? Sería la forma directa de reconocer. Entonces se puede constatar visualmente súper rápido. ¿Sí? Este sería un modelo, por ejemplo, de una tal cosa así, que sea matricial, compleja y adjunta. Una cosa útil a entender es que como se está pidiendo, otra vez recuerda, adjunta es A transpuesta conjugada igual a la, esto obliga a que la diagonal no pueda tener imaginarios, porque imagínense esto, si este fuese A y le hace A, vamos por etapas, por ejemplo, vamos a hacer una vez en la vida. A transpuesta me va a dar 2, la diagonal se queda, transpuesta acá me da 1, 1, transpongo acá me da menos i, luego transpongo los otros me da 2, 3i, 2 más 3i, luego dice transpuesta conjugada, a transpuesta conjugada, conjugo todas las entradas de la matriz, se transforma en 2, se transforma en 1, se transforma en menos i, el otro se transforma en 1, se transforma en menos i y se transforma en 2 menos 3i, el de acá se transforma en i, se transforma en 2 más 3i y se transforma en 0. Entonces ahí ve que no es realmente lo mismo porque justo estorba que se cambie de signo. Perdón. Pues esto obliga, ¿sí?, a que no puede haber imaginarios en la línea de aquí, en la diagonal. Si quiere ponga una pequeña proposición ahí, un poco informal. En el caso complejo, proposición, ¿cierto? Una matriz de un producto interno en el caso complejo que tiene, dice una matriz, bueno, esa que debe ser A transpuesta igual a insistiendo, ¿cierto? Pero lo interesante que acabamos de entender por acá es que la diagonal debe ser real. Una tal matriz, una matriz en producto del caso complejo, es de o tiene su diagonal real toda la vida. Una forma de reconocer también. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esta no sería. No podría ser producto interno porque no verifica la idea de autoadjunta, justamente porque la diagonal no era real y se dañó. ¿Sí? Entonces ahí va afinando un poquito más la idea. Podemos reconocer, ¿no es cierto? Bueno, recuerda que otra vez el inciso tercero es el más duro de todos. De hecho, en el caso real no era muy cómodo, teníamos que computar cuadrados. En el caso imaginario, esto es un castigo hacerlo. O sea, no hay una versión. Aquí luego vamos a ver avanzado el curso, por ejemplo, una propuesta para completar cuadrados, cosas así. Es el algoritmo se me va el nombre, algoritmo de Gauss. Un poco rebuscado, pero va a haber otra forma de identificar. Entonces, ejercicios así, de que pruebe el tercer inciso, hay que tocarle con cuidado. En general, mejor ya le damos esa información. Sabemos que es producto a punto, entonces ya sé que verifica e interpreta. ¿Sí? Esa sería la primera idea, a recordar en el caso complejo. De ahí el resto de las definiciones son impecables, la misma historia. Otra forma de afinar la matriz o de entender cómo se ve la matriz o la fórmula del producto. Sí creo que le puse, ¿verdad? O sea, de todas maneras, a poner un ejemplo acá. Cómo reconocer también. O la identidad matricial, si quiere. Cuando usted tenía, por ejemplo, un algo aquí, si tengo R2, un tal producto punto, por ejemplo, llamémosle producto punto, en alguna base, se acuerda que debería entonces poderse escribir 2 dimensiones, debe ser simétrica, etc. Por ejemplo, podría tener aquí un 2, un 3, y aquí alguna cosa, 4 y 4. Ahí vería la validez, ¿no es cierto? Y la fórmula, ¿cómo era? Entonces, si esto fuera base canónica, en el mejor caso, entonces ahí puede escribir ya el x1, x2, por y1, y2, solo porque está en base canónica, ¿no? Si no tienen que descomponerse, ¿de acuerdo? Bueno, entonces aquí sería el vector de la izquierda, el vector de la izquierda transpuesto, la matriz 2, 4, 4, 3, y la matriz de acá, que sería el vector de acá y 1 y 2. Entonces ahí descubre la clásica ecuación
la clásica estructura, digamos, coeficiente, primero con primero, luego iba, por ejemplo, vamos los alternados, 4, de hecho, ¿no? 4 4 bueno, pongamos 4x1 y, a ver, primera fila, segunda columna, y2, luego va 4, segunda fila, primera columna, y luego 3 segundas. Por ejemplo, creo que la clásica forma de escribir. Y es lo que le decíamos, ¿no? Cómo reconocer una forma también, la idea de linealidad. Puedo multiplicar entre coordenadas, pero de vectores distintos, no entre sí mismos. Aquí no puede haber el x1, x2, o el x2 cuadrado, no puede haber, ¿cierto? Bueno, esas formas de reconocer cómo descomponíamos. Y bueno, estamos en base canónica. Si no es base canónica, acuérdense que quieran coordenadas del vector, la misma historia. ¿Cómo se ve algo así? Por ejemplo, en el caso imaginario. Vamos a poner un modelo acá para explicar. Dice, fíjense que estoy en C2 y le doy una idea matricial, que es la más fácil de entender. Por ejemplo, ya he discutido lo anterior, ya sé que la diagonal debe ser real. O sea, debería haber, por ejemplo, aquí números reales, cualquiera, 2, 1, por ejemplo. Y los cruzados acá en la otra parte deben ser adjuntos. Si le doy real, no cambia nada, ¿no? O sea, el 2 es 2 más 2 más 0i. Es un complejo. O sea, los reales están dentro de los complejos. Entonces, no es que no es complejo. O sea, depende del contexto. No se decide. En el mundo real esta es la matriz. Y en el mundo complejo también podría ser así. Pero no es muy divertido este tipo de matriz. Pongámosle valores imaginarios. Por ejemplo, póngale aquí el i. Y de lo que hemos meditado antes, debería ser aquí el mismo conjugado, menos i. Entonces, este podría ser un ejemplo de la idea. ¿Cómo se vería la fórmula? Entonces, va a descubrir lo que hemos dicho, aparece siempre un conjugado. Aquí la clásica forma general, para insistir, era las coordenadas del vector en la base, era transpuesta por la matriz, ¿no es cierto?, del producto interno en la base en cuestión. Y acá era por la base en cuestión, por el otro vector escrito en la base en cuestión. Esta era la fórmula recordar toda la vida, ¿cierto? En este caso, ¿qué va a cambiar? Aquí en el caso complejo lo que se va a sumar es la barra acá a la derecha. Sí, ya habíamos adelantado. Entonces aquí lo que va a sumar, lo que se va a agregar de la idea de la fórmula, usando la noción matricial, es la barra. Eso es lo que va a cambiar en el caso imaginario. Entonces ahí podemos constatar en este ejemplo. Si usted calcula, dice, o cómo se ve la fórmula otra vez, el x1 y x2 por el vector y1 y 2. Otra de la misma historia, usando esto, ¿no? El vector acá, x1, x2. Aquí la matriz de la que estamos hablando, 2i menos i1, y acá el otro vector, y1 y 2. Entonces ahí va a ver que para que verifique la idea, este tiene que ser barrita. ¿Sí? Es lo que cambia. Entonces la fórmula, en concreto, en este caso, para ilustrar, sería, por ejemplo, 2, primero, pero con barra. Más. Primera fila, segunda columna, el i, x1, y2, barra, menos i, x2, y1, barra, y más x2, y2, barra. Entonces, esta es la forma clásica también de la estructura a reconocer, ¿cierto? Puedo tener otra vez combinaciones lineales, productos entre componentes, pero de los dos vectores, no en sí mismo. O sea, no puede haber aquí otra vez x1, x2, o y1, y2, o cuadrados, no puede haber. Y lo que se suma ahora es la idea de la barrita. Debe estar siempre, ¿verdad? Todas las veces que aparece las componentes del segundo vector, siempre aparece adornado de barritas aquí. Si no, no existe tal matriz. ¿Sí? Usted puede poner ahí algunos ejemplos del conocimiento, también está en el texto, dice, imagine que le da la fórmula, le dice, le pongo igualito así, x1, y1, más y x1, y2, menos y x2, y1, y más x2, y2. Dice, será un producto interno, en el caso imaginario. Pues aquí la pista es que como no hay involucrado la barrita, no va a funcionar. Le invito a ver, no existe la matriz. En este caso de la fórmula, una tal matriz no la puede construir. No va a funcionar. O sea, va a desafiar todo lo que hemos hablado acá. Que existe una matriz que se autoadjunta,
que verifique la identidad, sin tocar incluso el tercer inciso. O sea, ni siquiera necesito pensar en la idea de completar cuadrados, porque ni siquiera voy a poder construir la matriz. La matriz necesariamente, para que sea autoadjunta, va a hacer que las fórmulas hereden estos conjugados acá. ¿Sí? Eso va a recordar. Las fórmulas sobre todo. Bueno, y de ahí en el resto, como les decía, hay que hacer ejemplos, ejercicios más bien, que el resto es más puro cálculo. Recordar las ideas, por ejemplo, el proceso Gram-Schmidt, son las mismas ecuaciones. Aquí el texto está siempre hecho en modo general. Siempre aparecían las barritas en las definiciones, donde me editaba, ¿cierto? Ahí está la definición que hablábamos. La forma de construir las componentes, donde estaba la forma de encontrarlas, dar una base, esta de aquí no cambia, sigue siendo la misma definición. El proceso de la definición de ortogonalidad es la misma. Todo lo que sabíamos ya, la forma de la matriz en una base ortogonal, en una base ortonormal, la descomposición en componentes, ¿sí? Siempre las segundas entradas aparecen en la barrita, es lo que cambia. ¿Qué más vimos? El proceso de Gram-Schmidt es la misma historia. Aquí era producto según la regla que le dé, la norma del vector según la regla que se dé, y se calcula. Nada más. O sea, el proceso es el mismo. Lo que se agrega es esa complejidad de la ramita y de los imaginarios. Vamos a hacer algún ejercicio ahí meritorio, aunque hay algunos relacionados también por acá, ¿no se acuerda? De hecho, el primer ejemplo del proceso de Gram-Schmidt ya era en complejos. Entonces él puede intentar revisar la idea para confirmar, más allá de las sumas y restas, el camino a seguir. En este ejemplo tengo yo una base de C3. C3 visto como un espacio complejo, tiene 3 dimensiones, entonces tengo 1, 2, 3 vectores. Todo lo que cambia ahora, como le digo, es que pueden aparecer los imaginarios. Entonces tengo yo aquí 3, 3, 3. Dice ortogonalizar usando el proceso de Gram-Schmidt. Entonces, igual que antes, no ponemos etiquetas a los vectores, buscamos el algoritmo, el primero es el primero, el segundo pasa por la fórmula, entonces ahí no hay peligro, usted ejecuta la fórmula tal cual con la regla. Si no se dice nada, es el producto interno canónico, entonces procede igual que antes, ¿cierto? Y ejecuta las sumas, etcétera, etcétera. Pues ahí no hay pierde, ya es exactamente lo mismo. Luego la norma, si quiere pasar a orto normal, calcula las normas y va sacando. La única cosa a no confundirse, ¿verdad? Es que seguimos con la idea de geometría realmente. O sea, no importa en qué espacio usted esté, la norma de un vector es, por si acaso, un real positivo, ¿no? Como el cero, necesariamente. No es que le va a dar imaginario la norma del vector. La distancia también, ¿cierto? Siempre es un real positivo o el cero. No es que le va a dar imaginario. Cuidado a perderse ahí en las nubes. ¿Qué es lo que cambia? Todo lo que tiene que ver con el vector, ¿cierto? El vector puede tener coordenadas ahora imaginarias. Las matrices de producto interno pueden tener entradas imaginarias. Ese tipo de construcciones. El producto interno canónico, bueno, por ejemplo en R2, el producto interno canónico, recuerda, era simplemente lo de toda la vida, ¿no? X1, X2, Y1 y Y2 era simplemente primera con primera, más segunda con segunda. Entonces nota que cambia aquí. Si hablamos del complejo producto interno canónico, estos ya serían complejos, nada más. Y lo que cambia es que pasa a ser la barrita ahora, X1 y Y1 barra, más X2 y Y2 barra. Porque si no, no le va a dar un número acá, ¿cierto? Ejemplo, producto interno entre el 2 y 1 más i, y el 0 menos i, 2 menos i. Siguiendo la idea de canónico, es 2 por 0, 0. Luego va i por menos i, menos más 1. ¿Sí? Y luego el otro me va a dar, bueno, ahí sí tengo que multiplicar, 1 más i, 2 menos i, que me va a dar 1, 2, 2, menos menos más 1, luego me da más 2i menos i, etcétera, etcétera. No lo que le dé 2, 3, 4 menos i, o más i. Y se acabó. Es un número. Recuerde cuál es la interpretación. El producto interno canónico caía en el cuerpo, ¿cierto? A veces se confunde también en los ejemplos, en los ejercicios. Hay que recordar siempre la definición. El producto interno canónico cae en el cuerpo.
Cuando estamos en los reales era un real, pero cuando estamos en los complejos puede ser un complejo. Ahí cobra súper relevancia la tercera idea. A ver, a pesar de que me van a salir complejos, el tercer inciso es más fuerte todavía, porque dice va a ser un real positivo. De ahí la idea de que puedo usar la definición de norma, otra vez la definición de distancia, y la garantía que le decía de tener siempre un vector, un número acá, para la norma, para la distancia, un número real positivo. ¿Sí? A pesar de que aquí me pueden empezar a salir complejos. Cuando son los mismos vectores, gracias a la definición, siempre me va a dar, no solo me da un real, sino un real positivo. ¿Sí? Bueno, vamos a intentar hacer algunos de los ejercicios que involucran la idea conjugada. Vamos a descubrir qué tan complejo resulta. Vamos a ver, había algunos ejercicios que estaban un poquito aparte. Habíamos dejado quizás al inicio por parecían un poco más complicados. Vamos a tratar de indagar. Uno está por acá. ¿Dónde está? Que a veces confunde. Véalo, el 11. De hecho, la dificultad parece que no va muy justa en ese orden. Siempre pensábamos al revés, que yo conocía un producto interno, la fórmula del producto interno, ya sea la matriz o de alguna manera, y entonces con alguna base dada podía proceder a ortogonalizarla. Aquí la idea va al revés, mami. Y se le da una base, puedo encontrar un producto interno que verifique la idea de ortogonal para la base dada, o sea, está la pregunta al revés. Vamos a tratar de entender cómo proceder ahí en el pequeño ejemplo de la más bien y ver luego si prospera o podemos generalizar. Todos los datos que tengo, vamos a hacer desde aquí, el A del 11. Ahí lo voy a poner en la pizarra. A ver, por acá. Este es el ejercicio 11. Voy al revés, ¿no? Dice, vamos a estar en R2. Tengo una base de R2, llamémosle B, formada por los vectores 1, 1 y el 2 menos 1. Y ya luego hacemos justo el complejo es el literal, ¿verdad? Luego hacemos ese, 1 acá. ¿Ya? Entonces ahora la pregunta es, ¿existe, cierto? ¿Existe un producto interno de, acuérdense la lógica, ¿no? De R2, cruz R2, a valores en R, tal que esta base, tal que B sea que me dice ortonormal para el producto interno? Bueno, la respuesta es que sí, siempre puedo encontrar una fórmula que verifique esa idea. ¿Qué es lo único que necesito? Que sea base, que sea LI, de hecho. ¿Sí? Meditemos lo que conocemos. Bueno, de toda la teoría que hemos hablado, si existiera esta cosa, si existiese ya este producto interno, voy a poner en negro, y ya tengo una base ortogonal, necesariamente, o sea, digamos aquí, sí existe ese producto interno, necesariamente, ¿sí? La matriz de ese producto interno en la base en cuestión es, ¿se acuerdan? Pregunta de examen también. Necesariamente, dos dimensiones, base ortonormal, producto interno ahí es necesariamente la identidad. ¿Sí? Es la identidad. En R2. Siempre va a pasar eso. Entonces, lo que vamos a intentar hacer es usar esto para producir algunas ecuaciones que me permitan encontrar la fórmula del vector, la fórmula como tal del producto interno. Entonces, por otro lado, si existe, yo sé que hay una matriz. ¿Dónde escojo la matriz? Vamos a usar la matriz base canónica, usando, que es la más fácil de usar, ¿no? Usando la base canónica. Yo sé que entonces ese producto interno debe poderse ver. Ahí sí ya no sé cómo se ve. ¿No es cierto? Hay 4 incógnitas, ¿o no? ¿Qué dice usted? ¿Sí o no? Bueno, solo 3, porque acuérdense que es un producto interno. Estamos pensando que entonces verifica las definiciones. Tengo aquí constante incógnita y debe ser simétrica, 6C. Así debe verse, ¿cierto? Para
algún A, B, C en los reales. ¿Se entiende? Si existe un producto interno, la matriz en la base canónica es de esta forma. ¿Qué es lo que sé? Que la matriz en esta base especial es la identidad. Sí, no sé si ya me salta a la mente qué hay que hacer. Tengo estas dos ideas. Vamos a intentar empatarlas. ¿Qué es lo único que permitía empatar? ¿Cierto? La base de un producto interno, digamos la matriz de un producto interno con otra versión, era la matriz de cambio de base. ¿Cierto? Entonces aquí vamos a usar entonces la idea de cambio de base. ¿Sí? Que estaba en el texto también. ¿Cómo se escribe? ¿Se acuerda? La matriz del producto interno en una base dada. Por ejemplo, ¿de dónde quiere ir? ¿De B a B canónica o de canónica a B? Pues vamos al revés. De B quiero llegar a matriz base canónica. Así. ¿Qué tenía que hacer? Multiplicar aquí por la matriz de cambio de base. Matriz de cambio de base. Una iba transpuesta. ¿Se acuerda cuál era? En nuestra dotación creo que era acá. Sí. Transpuesta acá. Y en mi regla, aquí voy a pasar de la base canónica a B. Y pues aquí para no confundirnos, base canónica a B. Y ahí transpongo. ¿Sí? Así sería. Entonces, esto es lo que vamos a usar. ¿Y se da cuenta de lo que necesita conocer? ¿Dónde está la verdadera incógnita? La incógnita era esta matriz. Porque ahí ya le puedo escribir la fórmula. Es facilísimo, ¿no es cierto? Ya tengo. Esta matriz es la incógnita. La incógnita está por acá. ¿Qué conoce? ¿Conoce esto? Sí. ¿Puede conocer estas dos? Sí, porque solo es matriz de cambio de base. O sea, voy de base canónica a B. La base canónica ya la conozco. La base B es justo la que me dieron con el enunciado. Entonces ya puedo calcular todo. ¿Sí? Pues vamos a hacer el detalle. Ahora sí, necesito calcular la matriz que va de la base canónica a B y su transpuesta. Bueno, ¿cuál era la más fácil de calcular? ¿La que va de base canónica a B o de B a base canónica? Creo que la otra es la más fácil. ¿No? ¿Perdón? B a base canónica. La otra no es más fácil, sí. La matriz que va de B a la base canónica. Lo único que cambia es que la una es la inversa de la otra. Bueno, no importa, vamos a despejar al revés. Entonces, esta es la fácil de calcular. De B a base canónica es de memoria ahí, ¿cierto? Conozco la base canónica. La descomposición se escribe en columnas, va exactamente así. 1, 1 y 2 menos 1. ¿Estamos? Listo. Entonces, lo único que necesito ahora hacer para calcular la incógnita que era la matriz en la base canónica. En la base canónica era procesar esto, no se pierde, esto es la inversa, ¿no? Esto es la inversa. Ya, entonces calculo la inversa, a ver, lo voy a escribir aquí para no equivocar. Entonces esto, que primero debo calcular la inversa, luego transpuesta, luego multiplico por la matriz que sí sé, que era la identidad, que es la más fácil de todas, por la inversa, ¿cierto? 1, 1, 2 menos 1, inversa. Y se acabó. Ahí sí le dejé. ¿Perdón? ¿Por qué inversa? ¿Por qué inversa? Porque necesitaba la que va de la canónica a B. Calculé la que va de B a la base canónica. Entonces la otra es la inversa. El regreso. O sea, en general es inversa. No sé si será un cálculo sencillo, pero en general es la inversa. Sí. La de regreso, ¿no? Bueno, ¿y cuál es el costo? ¿Calcule la inversa de la matriz o calculo la matriz de regreso? Al final tiene que descomponer los vectores. ¿Qué es más eficiente? No sé. La matriz es bien chiquita y da lo mismo. Pero cuando es grande, puede ser mejor invertir ahí. Usted invierte en algún paquete externo, en alguna herramienta, ya no hay mucho mérito ahí. Invierte y calcula. Sí, en este caso, ¿qué es más fácil? ¿Calcular la inversa? Yo creo que sí. La inversa de... ¿Perdón? Es que nosotros habíamos hecho un ejercicio similar y la inversa no la hallábamos. Eso es lo que me llama la atención. No sé si los compañeros se acuerdan del ejercicio.
Bueno, aquí, digamos, a propósito, yo escribí la ecuación al revés. Lo que estamos haciendo es despejando, porque ahora la ecuación, cuando usted tenía así la matriz en la base 1, para llevar a la matriz base 2, estamos hablando del producto interno. Entonces, si le pone, por ejemplo, acá, ¿no es cierto? Debo poner matriz de cambio de base que va de B1 a B2, matriz de cambio de base que va de B1 a B2, transpuesta. Lo que estoy poniendo es al revés. O sea, pongo acá, quiero escribir al revés, dice, quiero poner así. Pues, ¿qué matriz necesito poner acá? Es la que va al otro lado, ¿no? O sea, es la matriz que va de B2 a B1. Y acá sería la matriz que va de B2 a B1 transpuesta. Es la misma lógica, de aquí le cambié a propósito de lado. Sí, pero es lo mismo. O sea, se basa realmente en que justo la matriz de B1, por ejemplo, B2, es la matriz de B2 a B1, pero la inversa. ¿Sí? Entonces, dependiendo de cómo use la ecuación, en algún momento necesito usar la matriz tal cual o su inversa. Sí, es eso nada más. Entonces, a propósito, le escribí al revés porque quería despejar directo la de acá. Simplemente es como haber multiplicado por la inversa, entonces desaparece, multiplica acá la inversa transpuesta, desaparece y aparece por acá. Sí, camino de ida y vuelta. No perderse en la notación, que se hace lo más fácil a recordar. Porque dice BC. Aquí ingresa BC, sale a B, entonces procesa B y para la salida al revés. Entonces por eso va el jueguito aquí de las letras. Ya. Bueno, y como le decía, el cálculo ya es bastante... Para la parte mejor. No sé cuánto sale. Puede hacerle ahí. Puede usarle... Bueno, la identidad de adorno. La inversa de esta no sé si es obvia. La inversa... Yo le voy a intentar calcular aparte mejor para la respuesta ahí. A largo plazo puedo usar, por ejemplo, el Simulab. A veremos luego si de pronto instalamos alguna herramienta para calcular. Yo lo voy a poner acá en la... No se me cruza la pantalla, pero lo voy a digitar y le dejo ver la respuesta. En el Simulab le puede... o alguna otra herramienta que conozca por ahí. Bueno, en este caso simple, es súper sencillo, ¿no? Pero si doy una matriz más grande, no va a calcular a mano eso. Es mejor. Referencia a alguna herramienta y calculamos. Déjame ver, matriz 2 por 2. Ahí acá. En el Simulab, súper versátil, ahí calcula matrices, inversa, y le pongo la matriz solo para ilustrar nada más que a largo plazo mejor hago así. Me da, no está tan fea la matriz, un tercio de la misma matriz. A ver. Sí, un tercio de 1, 2, 1 más 1. Sí, no está muy lejos. Y el otro cálculo es evidente. Entonces lo voy a poner aquí ya más bien esa idea. La inversa dice que sale un tercio de la misma matriz. 1, 2, 1 menos 1. Transpuesta por identidad ya se fue. Un tercio de 1, 2, 1 menos 1. Y me va a dar un tercio, 1 veno. Transpuesta 1, 2, 1 menos 1. Y acá sería 1, 2, 1 menos 1. Bueno, cuéntame de ahí. Me va a dar 1, 1, 2 por acá. Luego tengo 2 menos 1, 1. Luego tendría 2 menos 1, 1. Ya sabía que era simétrica. 2, 2, 4 menos 1, 3. A ver si no me equivoqué, me da eso. Y esta sería la matriz que buscábamos. Entonces el producto interno, como estaba escrito en la base canónica, es de memoria. Y entonces ahora sí puedo decir, finalmente, ya que encuentro la matriz de una base canónica, esa es la matriz, una base canónica, ya no tengo que romper base, nada. Entonces el producto interno de x1, x2 con y1, y2 se ve como, bueno, 1 veno de, 1 veno de en 2 primeros más primero segundo
segundo primero y más 3 segundos. Y se acabó. ¿Sí? ¿Por qué sale ese 1 noveno extraño? Nunca, bueno, el 1 coeficientes de la final. Ese ajuste del 1 noveno es por la idea de ortonormal. ¿Sí? Eso nada más, por si acaso. Bueno, como prueba, probemos que, ¿cómo lo buscamos? Lo buscamos para que sea esta base ortonormal. Por ejemplo, si calculo la norma del primer vector, debería darme norma 1. ¿Cierto? Vamos a ilustrar. Si calcula producto interno de 1, 1, 1, 1, me debe dar la norma al cuadrado. Me va a dar 1 noveno de 2 veces 1 por 1 más 1 más 1 más 3. Me jalé. 3, faltó 2. A ver. 2, primero, 1, 1, 1, 1 y 3. Terminó dándome 3, 5, 6, 7 novenos. Algo fallé. Debe haberme dado la norma del vector que quería que sea orto normal, que debe ser 1. ¿Qué me comí? Calculé algo mal. La multiplicación está mal. Es 2, 1, 1, 5. Arriba. En la multiplicación. Acá. Ajá. Dice, es el 1 2, por 1, 2, 5. 1, 1, 5. Ajá. Ay, sí, creo que sí. Acá es 5. Sí, si no ya. 5, 6, 7, 8, 9, 1 exactamente. Que es la norma al cuadrado del vector, que es el primero base canónica. O sea, lo estamos viendo con base de norma 1. Bueno, ahí sí. El resto, bueno, lo mismo. Multiplica, por ejemplo, producto punto. Debería ser ortogonales, deberían ser. Entonces, le multiplica el 1, 1 con el vector. Perdón, mi letra horrible. Con el vector 2 menos 1, dice. Con el vector 2 menos 1 debería ser 0 ahora. Entonces, 1 noveno. Aquí coge 2 por 2, ¿no? 2 por 2. Más, bueno, menos 1. Más 2, menos 5, 2 por 2, 4, 6, menos 6 y 0. 0 y se fue. Sí, de esa manera logramos construir. Entonces, ¿qué es lo que hay que recordar en la mente? A futuro no hace falta hacer tanta historia. Bueno, esto es meritorio entender. Estoy usando toda la definición, todas las definiciones. ¿Cómo mismo se interpretaba la idea? El caso particular en una base, cómo unía o cómo empataba esas ideas con el cambio de base. Entonces, a futuro puede usar directamente esta forma de despejar, que donde le dejé. Bueno, sí, es esta misma, esta línea. A futuro puede usar esto como una identidad para calcularla, tal cual. Lo que necesita es entonces la matriz en alguna base, ¿cierto? Y formas de llegar a una base fácil de usar. La única y estrella es la base canónica. Si no, de malas, ¿no? Si no fuera base canónica, esto no es para nada obvio. Aquí necesito romper en coordenadas, etcétera, etcétera. Bueno, aquí de hecho le hicimos el camino más fácil de llevar por la idea de cambio de base. Hay otras formas de llegar, ¿no? Usted hubiese podido, escribamos la identidad en coordenadas más bien. En vez de usar esto, ¿qué es lo que no estoy, qué es lo que no estoy usando en la definición? Lo que no está usando es la idea de base, o sea, descompuesto el vector en la base por la matriz, por el otro vector en la base. Bueno, aquí no es base canónica, es la base especial. ¿Sí? Yo sabía que era la fórmula. Pues para encontrar la fórmula directa, ¿qué necesito? Ya sabe cómo es esta matriz, es la identidad, ¿cierto? ¿Qué es lo distinto? Descompongo un vector en esas bases, ahí va a descubrir directo la fórmula. Sí, de hecho le invito a ver. La misma fórmula a la que llegamos acá, otra variante de procesar sería descompongo un vector general en esa base en cuestión, descomponga acá también y haga el cálculo por la matriz, porque sé que la matriz se ve necesariamente así y describe la fórmula directa. Transpuesto de este no, perdón. Sí, esta sería la opción 2.
Bueno, que de hecho parece que estaba más rápido, porque, bueno, acá quizás nos alargamos mucho explicando, porque al final lo único que necesitaba hacer era calcular la matriz, que era directo de memoria, y multiplique, Dice, ¿cierto? Acá en cambio necesitaba descomponer coordenadas. ¿Sí? dice, ¿será que le puedo compartir una foto de un ejercicio como este que hicimos? Pero que no, ¿cómo se llama? No le hicimos la inversa. A ver, a ver. Ahí está. Sí, nos dan ese espacio con arriba de esa matriz es la matriz del Producto Interno Canónico, ¿no? O sea, del Producto Interno, por lo menos. Y en inciso A, en inciso B, en el inciso B nos dan bases para B1 y nos dice que encuentre la matriz del Producto Interno de B1, ¿no? Y entonces, entonces creo que ahí justo debajo que está la ecuación de, sí, de la multiplicación de las tres matrices. La matriz de B1 acá. Sí, Sí, vea, es justo lo que le digo. Vea. Para poder llegar a B1 aquí, usando la otra base, necesita el cambio de base. ¿Qué cambio de base debe ser? Véale como si fuera una maquinita, ¿no? Va a recibir cosas en B1. Aquí esta maquinita recibe cosas en BC. Entonces no puede recibir en BC, tiene que pasar por el cambio. Recibe en B1, salta a BC y ahí pasa a BC. Entonces en esta configuración necesito esta matriz, la que va de B1 a BC. En otro caso estaba al revés. Estaba buscando la que estaba al revés, le puse la matriz, estaba en BC y B1. Entonces simplemente la matriz de regreso más bien. Como digo, depende, o sea, si voy de ida y vuelta, depende de qué lado despeje la ecuación para ver qué matriz uso. Una de las matrices siempre es la más fácil, ¿no? Cuando va de base 1 a canónica. En nuestro caso estamos usando la otra, la que va de base canónica a base B1. Es la que estamos usando. Al revés. Entonces, por eso, a ver dónde está por acá. Sí, esta de aquí. Entonces, esta es la más fácil de encontrar, pero para mi ecuación necesito darle la vuelta, después se regresa a la inversa y ahí calculamos. Sí, a no perderse la anotación, sobre todo en el esquema. Puede hacer un esquema y dice, a la final eso de cambio de base era pasar por la identidad, ¿no? De un espacio a un espacio. Entonces, si aquí está base B1, base B2, esta matriz, la que se llamaba de B1 a B2. La que estamos usando ahora es al revés, de regreso. Entonces, la inversa de esta, ¿no? Ya, verá. Voy a intentar, hágale el otro que sigue ya, a ver si no nos frustra demasiado. El cálculo es la misma historia, solo que va a cambiar complejos, dice, a ver cuál quiere hacer. Podría ser, para no perder mucho tiempo, haga el B. Puede proceder de la misma manera. Aquí ya tengo una base en donde este vector, digamos una base en donde quiero que sea ortogonal, ortonormal. La matriz, otra vez, la matriz a buscar de 2 dimensiones es necesariamente la identidad. Ahí no hay pierde ahí. No importa si estoy en caso complejo. Si ya es ortogonal, la matriz en esa base es así y tiene otra vez el mismo diseño. De hecho, lo anterior, súper rápido, porque lo que va a editar, ¿qué es? La matriz de cambio de base. Necesita construir otra vez una de las dos. La más fácil es esta, la que vamos a usar en la ecuación es la inversa. Necesita calcular la matriz de cambio de base, que ahora va a tener unas entradas imaginarias, hay que invertirla, hay que crear la multiplicación y ver qué fórmula le da. Y de pronto como pequeño ejercicio de entrenamiento, hay más que nada con la idea compleja. O sea, va usted a calcular la matriz de cambio de base y como voy de regreso hay que invertirla. Bueno, esa parte de la inversa, yo creo que déjeme ver, el Simulacro también se me deja
usar complejo. Si no, ya está, sería de gratis ahí. Le voy a poner esta matriz. La matriz en cuestión sería entonces de columna 1i y la otra sería menos 1i. ¿Cierto? Menos 1i. Yo creo que sí hay que simular una interpreta los complejos y va a tener la inversa, ya está. La inversa se ve así, que sería un medio de la respuesta, de hecho se ve, ¿no? Un medio de 1 menos i, menos 1 menos i. Y ya con esta información ya no cuesta nada, y simplemente reprocesa esto, tendría la matriz en cuestión, respuesta por la identidad, porque estamos diciendo que es ortonormal ahí. La matriz de la derecha, calcula y ahí le va a dar una versión de una fórmula que ahora lleva esa idea de los conjugados y va a llevar las barritas acá en lleno. Sí. Dice, ¿qué es lo que tiene que ser ortonormal para, ¿cómo se llama? Para que la matriz del producto interno sea la identidad? La base. La base debe ser ortonormal. Y en el B, las bases son 1i y menos 1i. Y dice Ajá. que eso es, dice que eso es ortonormal. O sea, va a buscar un producto interno de tal manera que esta base sea ortonormal. Ya. Es igualito como arriba, lo mismo, solo que ahora aparece el complejo, es el mismo camino, la misma idea matricial. Como le digo, ya está bosquejado el camino. Aquí lo que necesita calcular es la inversa de esa matriz que está por acá, multiplicar las tres. De hecho, aquí me lo podemos hacer, déjame ver. Me falta poner aquí transpuesta. Sí, sí puedo poner transpuesta. Entonces, la español esta de... Ah, sí me entendí. ¿Y qué más? Y por la identidad, que me da lo mismo, por la matriz de acá. Ya está. A ver si se calcula ahí. Y esta sería la respuesta, ¿o no? No lo entendí. Estoy tratando de calcular aquí en el Simulab esta línea donde le dejé, le boté la línea, esta línea de aquí se trata de calcular. O sea, matriz inversa transpuesta por identidad por la matriz inversa. Estoy tratando de calcular de aquí mismo. Matriz inversa me transpongo por la identidad, que es lo mismo, por inversa. No sé si me entendió. Qué raro está. Está dando aquí. No me está entendiendo. No, dice que la solución paso por paso no está disponible. Ahí se haga la parte, pues. Bueno, al menos la inversa se me dio. Ajá. El cálculo sí no se confundió. La sintaxis, no he usado mucho el simulario. Creo que es la sintaxis, porque la inversa sí le calculó bien. O sea, ahí bastaba multiplicar. Es que me deja copiar, sí, me deja copiar. Así. Pero no es transpuesta, no. Transpuesta. Perdón. Transpuesta conjugada o no. Perdón, estamos en el cambio de variables. ¿Se acuerda? A tener atención ahí cuando hablamos del caso conjugado y va a usar la transpuesta. Perdón, cuando estamos en caso complejo y va a usar la idea de la transpuesta en los cambios de base, en la definición matricial, siempre va acompañada de conjugado. De hecho, aquí sí estaba en la fórmula, déjenme me encuentro acá, la fórmula del cambio de base, siempre aparece conjugado. Hasta antes de hoy estábamos usando solo transpuesta. Es la versión de la definición. La de cambio de base, tengo que pasar muy rápido. Está por aquí. No. Bueno, recordar que siempre que usa transpuesta va a usar barra ahí. Entonces, el cambio de base, la ecuación que necesitamos usar, de hecho, ahora se va a sumar la idea de conjugado. Siempre en las segundas entradas. Y va a venir acá. Así. Vamos a chequear. Entonces, en el
Simulab, que estaba yo editando aquí la ecuación. La de la izquierda es transpuesta y la conjugada a la derecha. Entonces aquí voy a tener que poner, por ejemplo, y medios. Pongo a mano mejor, 1. Un medio. Y la otra, como es conjugada, va a tener que pasar a ser más. Y acá también. Más. Debería ser la matriz resultante. A ver si lo entendió. Sí, una matriz sencilla, va. De hecho. Un medio, 0, 0, pero un medio. A ver si no me jalen el cálculo ahí. Haga la mano. Entonces, en el caso 2, resulta que la matriz que buscábamos en la base canónica aparentemente es así, de un medio de 1, 1, 0, 0. O sea, la fórmula para los x1, x2, y1, y2, acuérdense la versión conjugada, va a tener un medio de primero conjugado y nada más. Un medio segundo conjugado. No sé si será verdad. Vamos a chequear. ¿Cómo sé si funciona? Otra vez lo probamos. Dice, la base que queríamos tener, ya me moví dónde estaba. La base que debería asegurarse como ortonormal. ¿Dónde está? El 11 era. La base era esta. Por ejemplo, calcule la norma del 1i. Vamos a cuánto. Si edita aquí 1i, en la fórmula le va a dar un medio de primeros, 1. Más un medio de segundos. Ahora sí va i, y el otro va conjugado. Menos i. Entonces, milagrosamente funciona. 1. Luego puede verificar si son ortogonales. Multiplica el 1i y el menos 1i. En historia no. El 1i y el menos 1i. Me va a dar un medio de primeros, ahora me da menos 1. Y acá ya lo hicimos. Me da, sí, funciona, más o menos. Me da 0. Sí, siempre va a funcionar. Y está. Sí puedo hacer cálculos complejos también en el simular. Bueno, el resto ya queda para ustedes un poco más largo porque ahora tengo 3 dimensiones. Calcular. Dicen este último, ¿por qué el segundo vector, por qué le puso menos 1? No. Sí. No. Esta es la base como bien. Sí. Ok. Profe, una pregunta, por favor. Dígame. Cuando le multiplicó en Symbolab, ¿no le puso la matriz, la identidad? O sea, solo le multiplicó por la traspuesta y la conjugada. Claro, es que la identidad hace la definición de la identidad, pues no altera. Entonces, No podría. Aquí me dice, claro, o sea, la identidad aquí no va a cambiar. ¿Y eso sería en todos los casos? ¿O solo hay? No sé si se está confundiendo. La definición de la identidad, o sea, usted coge matriz por identidad, le da la misma matriz. O sea, es la definición de la identidad, no cambia. O sea, Siempre va. no, sí, le he preguntado porque la fórmula usted le pone la identidad en el medio, ¿no es cierto? Ajá. ¿Por qué es la identidad? Ya. ¿Por qué esta matriz se simplifica a hacer la identidad? Es por el enunciado del ejercicio. Está pidiendo, creo que está abierto el audio, puede cerrarle por si acaso. En el ejercicio se está pidiendo que el producto interno para esta base en cuestión haga que sea ortonormal. Pues de la teoría nosotros sabíamos que de todas las versiones de matriz para un producto interno, la más interesante es en una base ortogonal, porque ahí se reduce la identidad. Eso es lo que estamos usando. Porque si no fuera base ortonormal, pues no sé cómo es esa matriz. Ahí sí no habría cómo resolver el ejercicio. Pero está por acá, en la teoría. Cuando simplificábamos o cuando usábamos la idea de base ortogonal. Por aquí está. Por ejemplo, cuando la base es ortogonal, yo sé que hay una versión diagonal. Aquí puedo tener numeritos que no sé cuáles serán.
pero numeritos. Cuando es ortonormal, entonces esa matriz mejora tanto que se convierte en la identidad. Es esto lo que estamos usando. Pues gracias a ese resultado, es justamente la simplificación que convierte aquí en identidad la matriz. Si no, ahí voy a tener, o sea, voy a necesitar más información porque no tengo cómo despejar. O sea, en el caso general tendría A, B y C y cómo las encuentra, necesito más información. ¿Sí? Disculpe, ahí dijo que cuando las bases son ortogonales, solo ortogonales, entonces, o sea, solo tienen valores en la diagonal, Diagonal. cualesquiera, pero solo en la diagonal. Ujú. Ah, Imagina que cambiáramos el enunciado y le dice aquí ortogonal. Lo único que sé es que aquí hay números. Puede ser aquí un A y A. ¿Sí? para que tenga información, ¿no? Y ahí sí no, ahí sí como la calcula, usted lo reprocesa el ejercicio y va a ver que hay más de una solución, de hecho, porque va a aparecer aquí en función de A. Y es verdad, porque le invito a probar. Perdón, se fue la pantalla, si se ve. Este producto interno particular que acabamos de encontrar garantiza a la vez que sea ortogonal y ortonormal la base. Ortogonal por el jueguito de la configuración de los numeritos. Ese es el secreto aquí. Aquí está la configuración que hace posible que verifique ortogonal. ¿Qué es lo que hace que sea ortonormal? Es un noveno. Si en vez de un noveno aquí le pone usted de 15, va a descubrir que es otra versión del producto interno, que hace que la base sea ortogonal, pero la norma ya no es 1. Entonces, este numerito especial es el que logra producir la identidad acá, en la definición. Si usted le pone aquí otro numerito, pues ahí va a ver que aquí puede tener otros numeritos. O sea, tal cual, habría más de una solución en ese caso. No hay una sola. Habría muchas opciones de producto interno que haga ortogonal. O sea, si aquí le pone un número cualquiera, o sea, al final de parametriza y le pone aquí un lambda, para el lambda en los reales, todos estos productos internos van a hacer que sea ortogonal. Pero ahora las normas ya no tienen por qué ser 1. ¿Sí? Ese sería el. O sea, recapitulando, sí existe una manera de crear un producto punto especial. Si quiere que sea ortonormal, es única. Aquí acabamos de ver que es únicamente determinado, lo encontramos siempre específico. Si quitamos la idea de norma 1, o sea, la idea de ortonormal, ortogonal, existen infinitas soluciones. Pero también se las podría encontrar, como en este pequeño ejemplo le digo, todas van a estar parametrizadas de esta manera, con algún coeficiente acá. Dice en la matriz, cuando es ortogonal, solo va a tener valores en la diagonal y todos los valores van a ser iguales. No necesariamente, pero sí, también Entonces sería A y B, ¿no? sí, sí, pero así estaba. Verdades, no necesariamente son iguales. A ver, Ah, ya. un numeritos cualquiera. Sí, van a ser distintos. Acá en la fórmula quizás no es muy evidente, yo le puse un solo valor. Lo que pasa es que este lambda, si le escribo en función de A y B, es una fórmula aquí. Una fórmula que usa el A y B. No sé exactamente cómo va, habrá que volver a calcular, pero es una constante al final que va a usar estos dos numeritos. Dice, más arriba habíamos hecho un ejercicio en el que la matriz del producto interno tenía un I y un 1, creo que está más arriba. Y Sí, esto, puedo tener, en el mundo imaginario puedo tener una matriz, por ejemplo, de esta manera. justo esa, ya, que no es simétrica, ¿no? Entonces ya como no es simétrica, podemos concluir que no es producto, que no es producto interno, ¿cómo? Ay, No, porque que no es espacio vectorial, que no es espacio vectorial, ¿no? en el caso imaginario se suma autoadjunta. O sea, el ejemplo de acá que le puse con esa matriz, déjame ver si me va a la pantalla, ¿dónde está? A ver si logro ver. Esta matriz, por ejemplo, en cuestión, el 2 y menos i 1, sí es un producto interno, sí verifica. Mm.
Lo que hay que recordar es que debe ser autoadjunta, o sea, debe ser igual a la transpuesta conjugada. ¿Sí? Y la diagonal real. Y serían las primeras pistas de entender. Y el tercer inciso, que como lo digo, queda reservado porque todavía no hay una forma fácil de interpretar. Al menos los dos primeros incisos de la definición se aseguran al tener una matriz cuya diagonal sea real y cuyas diagonales alternativas, digamos, o contrarias, deben ser conjugadas. ¿Sí? Iguales en el Ah, caso real y conjugadas en el caso imaginario. ah, Mira, por continuar un poquito en los ejercicios, hay justo uno con más simpático a calcular. Esto por acá. Voy a intentar hacerlo usted. A ver, vamos a poner por acá. Estaba, ya se me fue. Véale el 12. Hallar el complemento ortogonal, pero ahora pensando en la idea de complejo y definiendo un producto punto más extraño. ¿Verdad? Verle el tercero del ejercicio 12. Verá, dice, tengo C3, es un espacio de dimensión 3. Bueno, no se confunda, se parece a los reales, pero solo en la dimensión, solo porque tiene 3 dimensiones. Bueno, en ese espacio definimos un espacio vectorial que visiblemente tiene dos vectores que lo generan, que si usted le medita es evidente que son LI, es decir, este tiene dimensión 2, ¿sí? En una cosa de 3 dimensiones, algo que tiene 2 dimensiones se llamaba plano o hiperplano. Bueno, 2 dimensiones. En este caso vamos a calcular el complemento ortogonal. De la teoría ya sabía que si S tiene 2 dimensiones, el complemento ortogonal debe tener una dimensión. Entonces ya sabe al menos a dónde va. Va a calcular algo de una dimensión en cosas de 3 dimensiones, algo que se parece a una recta. Necesito un vector director nada más. ¿Qué es lo nuevo? La idea compleja y la idea del producto punto. En este caso, el producto punto va a estar definido de la siguiente manera. Es un producto punto que, por ponerle un nombre, lleva el índice t, haciendo referencia a esta función en específico. Bueno, es una aplicación lineal que va de C3 a valores en C3. ¿Cómo trabaja una aplicación lineal? Eso debe estar al día usted. Para poder definir una aplicación lineal basta entender su matriz. Esta es la matriz de esa aplicación lineal. Al vector, aquí le pone transpuesta al vector columna, ¿cierto? Le multiplica por esta matriz y el resultado, que es un vector de 3 dimensiones, define la aplicación. Entonces, con esta aplicación vamos a definir el producto interno. Aunque no le detalla un poquito más, el mismo es... sí, bueno, creo que falta acá en la pizarra. A ver si le puedo cortar esto. Ya me olvidé. ¿Cómo cortar esto? y se puede darle, a ver, Shift, Windows Shift S. Ah, yo quería cortar el web. Ah, bueno. Principio, sí. Quería copiar. No me acuerdo que tenía una manera de cortarle como pedacito. Déjenme ver si le pongo acá. A ver si se me pegó. No se pegó. ¿Cómo fue? No se pegó. Ah, se pegó toda la pantalla. Bueno, a ver. Uy, ya me fui de... Está muy grande la... Voy a crear otra... Está creando un conflicto ahí a ratos. Creo que mi plantilla está muy grande. Quería romper en un pedacito. No me olvidé. Sí, por eso, profe, si quiere cortar un pedacito con Windows Shift S y ahí elige el que quiere cortar. Ya le encontré, gracias. Ahora, en este ejercicio que vamos a... Ah, ya me salió. Sino que no está detallado demasiado, voy a detallarle un poquito más. Verá, tengo yo C3 y tengo este espacio vectorial, como le decía, ya lo puedo reconocer. La dimensión del S3 es 2 y lo que va a buscar la dimensión del S ortogonal con el subíndice predominante es 1, es una recta.
¿Cómo mismo está definido ese producto punto? Dice, cuando usted coge producto punto de un vector U de C3 con un vector V, en esta definición, lo que va a hacer es primero pasar al vector por T, sería ser así, o sea, U pasa por T, como T va de C3 en C3, vuelvo a tener un elemento de C3, coma, aquí vendría T de B, otra vez a B le pasa por T, cae en C3, y cuando ya caen al otro lado, aquí usa el producto interno canónico. Así estaría definido el producto interno para el ejercicio. ¿Sí? Quizás no estaba muy detallado ahí. Entonces, en este caso, lo que va a calcular es ese ortogonal. ¿Sí? A ver, este parece ejercicio de prueba. Va a intentar hacer, no sé si nos alcanza el tiempo, igual quería ver algunos otros ejercicios pertinentes. Yo creo que la prueba más bien quedaría de hoy en 8. El viernes terminaríamos o fortaleceríamos un poquito también la idea compleja, ¿sí? Para chequear. Voy a intentar procesar, a ver, ¿cómo más le puedo ayudar? Dice, ¿qué hay que hacer? Bueno, tengo una base ya del conjunto. Olvídese que del 3. Ya tengo una base del conjunto. Quiero calcular el ortogonal. Use la definición. Como ya tengo una base, la definición de esto, la definición sumada al hecho de que ese es un espacio vectorial, va a permitir usar solo la base. Es decir, va a construir aquí un sistema en donde usted multiplica el vector general. Acuérdense que son imaginarios, ahora le voy a poner igual x y z, que pueden ser imaginarios, por el elemento de la base y 1, 1. ¿Qué producto interno? Este es el que vamos a usar. El producto interno debe ser 0. La otra condición, usando el otro vector, sería x y z. X sería el otro vector, menos 1, 0 y en el producto interno en cuestión debe ser 0. Entonces, esto define a ese ortogonal. Entonces, al menos en el esquema ya está. Ya tengo dos ecuaciones que deberían ser LI, porque los vectores son LI, y entonces esto va a definir al conjunto como una recta. Ahí está, se acabó. ¿Sí? Nada más se pedía. De hecho, sí, estamos en el arranque. Luego vamos a ir creando algunas otras ideas. Sí, trate de terminar, a ver si nos alcanza el tiempo. Construya y trate de entender qué mismo es ese, es una recta, cuál es el vector director, lo único que podríamos necesitar, lo que se suma es la idea compleja, ¿no? Pero podríamos, ya que estamos ahí, mejorarle al ejercicio. Podría verle como literal A y como literal B. Encuentre, ¿qué podrías usar? Encuentre la matriz, ¿sí? Porque el producto interno está medio feo definido así. Podría decirle encuentre la matriz del producto interno en alguna base. Por ejemplo, la base canónica. ¿Cómo mismo se ve? Y ahí va a descubrir que como estamos en el caso complejo, debe ser una matriz autoadjunta, ¿sí? Etcétera, etcétera. ¿Qué más? Para recordar lo anterior, estamos hablando de versión ortogonal, complemento y distancia. La parte C, trate de encontrar la idea de proyección. O sea, voy a buscar la formulita. Proyección ortogonal de un vector cualquiera z, z1, z2, z3. ¿En cuál es más fácil? El que tiene una sola dimensión, ¿cierto? El que tiene ese ortogonal. Y ya con él podría encontrar la formulita de la proyección en ese. ¿Por qué voy en ese orden? De lo anterior, ¿no es cierto? Aquí hay una dimensión, es súper fácil. Aquí hay dos dimensiones, necesitaría pasar por Groth-Smith, pero en complejo y con este producto interno bien feo, ¿no es cierto? Entonces, más ágil, mejor voy por acá y luego uso la identidad para pasar acá, ¿sí? Y ahí termina, por ejemplo, ilustrando la idea de distancia, ¿no es cierto? Cojo un vector cualquiera, por ejemplo, 1 y 2 menos i. Y calculo la distancia del vector u a cualquiera y sí cualquiera, o sea, no sé, a S. ¿Sí? Acuérdense, esto es un número real mayor que igual que 0.
deberían desaparecer las ideas complejas. Todo, la complejidad se suma en este Producto Interno feo. ¿Sí? Bueno, que como va a encontrar la matriz, va a poder ir un poquito más ágil. Acuérdense que los cálculos tediosos ahí de multiplicar matriz por matriz, de 3, use una herramienta aparte, use Simular, por ejemplo, y va documentando, ¿cierto? Va sacando la respuesta. Va llevando la línea ahí. Pues voy a intentar hacer, no sé si alcanzamos el tiempo, no es la primera parte, y revisaríamos la siguiente. Estamos Listo. ¿Sí? Sí, la primera parte sería la de la transformación de los vectores U y V, ¿no? Bueno, la primera parte sí, ese. Podemos entender cómo es esa ya, la ecuación. O sea, habría que multiplicar la matriz TX por U y por V. ¿Sí? Sí, habría que multiplicar la matriz por este vector general, luego la matriz por este vector fijo, y luego producto interno canónico. Acuérdense que ya pasado acá era producto interno canónico, ¿no? Canónico. Y ahí sí creamos la ecuación. Visto desde un producto matricial, a ver aquí le ayudo. ¿Cómo se vería la primera? Dice, la primera línea, multiplicar el X y Z por el vector I1, 1 en T. Por definición, es pasar por T a X y Z, pasar por T al I1, 1, y una vez que los pasa, usa aquí el producto interno canónico, ¿cierto? Ahora sí, ¿qué es esto? Multiplicar esa matriz. La matriz por el vector X, Y, Z. Este va a crear un vector de 3 dimensiones. Producto interno canónico con la matriz del vector I1, 1. Producto interno canónico. Ahora, si recuerda la idea del producto interno canónico es el más fácil, porque simplemente era esto que ya es un vector, multiplico entrada a entrada con el vector de acá. O dicho de otra manera, puede poner transpuesta por el otro, me parece. Si le pongo así el arte, esto por el X y Z, como es un vector de 3, le hago transpuesta, multiplica directo con el otro vector. Y estoy tratando de aprovecharme de la notación para intentar simplificar. Y ahí sí, sí está cómodo en la notación matricial. De hecho, ganamos porque transpuesta de producto matriz por vector. Bueno, aquí finalmente pongamos de M. Matriz. ¿No es cierto? Se ve como X y Z transpuesto por M transpuesta por M por el vector I1, 1. Reasocia y ya salta los ojos o no. Sí, de hecho esa es otra pregunta. Ya puedo incluso responder acá cuál es la matriz en cuestión. Sí, si no lo entendió. Si no, pues ya falta solo multiplicar y encuentra la ecuación en cuestión igual a 0. Pero ya está el adelanto ahí. De hecho, esto muestra o ilustra que la matriz en cuestión acá en la base canónica es M transpuesta por M. Sí, ahí le va a chequear. Escoger esta matriz y transponer o multiplicar por ella misma. Entonces ahí va a descubrir que sí, es autoadjunta, tiene diagonal real, a pesar de que aquí tienen los I, a pesar de que están los I en la diagonal, el momento de crear esta operación va a convertirse en una matriz de un producto interno. ¿Sí? Etcétera, etcétera. Entonces multiplica, encuentra la ecuación, y etcétera. Bueno, si no está muy cómodo en esta forma de reagrupar, solo notación matricial, ¿no? Si no, pues ya va calculando a mano, calcula a mano y encuentra los coeficientes. Bueno, la sorpresa es que los coeficientes son imaginarios, ¿no? Va a tener aquí un coeficiente por el X, más un coeficiente por el Y, más un coeficiente por el Z igualado a 0, pero aquí pueden haber imaginarios. Sí, es lo nuevo en nuestra idea de complejos. Bueno, yo creo que por último vamos a quedar ahí, más bien le dejo para usted el detalle y revisamos la siguiente, ¿ya? Trato de terminar todo y revisamos. Profe, una pregunta. Dígame. Sí, ¿para cuándo dijimos la evaluación? ¿Para cuándo quedó? Yo creo que sería más bien para de hoy en 8. De hoy en 8, ya, Sí. es eso que será. Para el viernes hay
Haríamos algo de entrenamiento, más. Yo voy a intentar traer ejercicios parecidos para que trate de hacer usted. Ahí va a chequear si le alcanza el tiempo también. Y ahí ya quedaría para de noche. Sí, así quedemos, profe. Gracias. Ya, bueno, si no hay dudas, vamos a quedar ahí más bien por hoy. Estamos Profe. conversando. ¿Sí? Sí, profe, disculpe. ¿Y no podría quedar la prueba para el otro viernes? Pues que nos alargamos ya bastante y que continuar. Necesitamos avanzar un poco bien. Yo creo que tiene bastante tiempo para día y noche. Mm, Sí, chuta, yo pensaría que sería mejor para tener un poco más tiempo para estudiar. O sea, no sé qué piensan los demás compañeros. bueno, la parte inicial es un poco conceptual, ¿no? Puede ser. Eh, Queríamos empezar a ver los temas que sigue también. Veamos cómo nos va el viernes ya. El viernes voy a traer algunos ejercicios para que trate de hacer usted como entrenamiento. Veamos si podemos desenvolvernos bien ya para pensar tentativamente día en 8. Digo, si no hay, podríamos extender, pero vamos a ir retrasando un poco el resto. Sí, creo. Veámosle el viernes, profe, entonces, para definir Sí. entonces la fecha. No sé si alguna otra inquietud. Algo estaban compartiendo, no le pude ver todo. Ah, no, sí, este fue el último. Es una alerta que me sale bien. Que reinicie el Teams. Bueno, si no, quedamos ahí. Estamos conversando. Que tenga una buena tarde. Bye, bye. Gracias, Inge, igualmente. Gracias, profe. Hasta Hasta luego. luego, Inge, gracias.